Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecimiento a todos los que nos estáis acompañando hoy en Foro Social en Caja Burgos, aquí en la ciudad de Burgos, esta mañana de octubre. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado hoy, a Enrique, Natalia, María Eugenia, Francisco. Muchas gracias por venir a esta. Yo creo que es la primera vez que juntamos a tanta universidad para hablar de economía social. Yo creo que en Castilla y León no se había logrado nunca hablar un monográfico de economía social en el ámbito universitario. En esta actividad precongresual que organiza ASECIL, la Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social, y como actividad precongresual a un congreso que desarrollaremos en el mes de noviembre, el 10, 11 y 12 de noviembre en Salamanca. Voy a, en primer lugar, pasar a presentar Enrique Cabero. Buenos días, Enrique. Buenos días, Jesús. Enrique es profesor titular de Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca y además es presidente del Consejo Económico y Social. A su derecha, Natalia Martín Cruz, que es catedrática de Universidad de Economía de la Empresa y miembro además del Consejo Regional de Economía Social de la Junta de Castilla y León. A mi izquierda, María Eugenia Serrano, es catedrática también de escuela, profesora de Derecho Civil y es directora de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la UBA, de la Universidad de Valladolid. Y, en último lugar, Francisco, que no por ello menos importante, Francisco Salinas, director y profesor del Máster de Economía Social de la Universidad Católica de Ávila y, bueno, con una amplia experiencia en muchos componentes educativos, porque la Universidad Católica en ese sentido tiene muchos años de experiencia en economía social, habéis hecho muchas jornadas y tal, y por lo tanto un gran conocedor también de la economía social. Pues lo dicho, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a intentar que esto que no sea una lección catedrática de universidad, sino que tengamos un diálogo fluido, amable, de aportar, de entender qué está pasando en la Universidad de Castilla y León en el ámbito de la economía social. Yo, en primer lugar, quería dar paso a Enrique, ¿vale?, para que nos hicieras una primera introducción. Me vais a permitir al resto que le dejemos, ya que nos va a empezar a abrir calor, Enrique, para que nos hagas una entrada, ¿no?, a esta mesa redonda y luego ya posteriormente entraríamos todos. Yo os voy haciendo una serie de preguntas, nos podemos ir cortando educadamente, pero lo importante es que hagamos un debate fluido y que las personas que vayan a escuchar esta mesa redonda pues se lleven una idea de lo que es la universidad y la economía social y el futuro para la economía social en el ámbito universitario. Enrique, cuando quieras. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por la iniciativa, porque ASECIL, con estas actividades precongresuales, es realmente original el planteamiento, nos va a permitir reflexionar mucho sobre la economía social en Castilla y León, que culminará con el extraordinario Congreso Internacional en su segunda edición, que se celebrará en Salamanca, como bien indicabas. Quien nos esté escuchando, quien está aquí presente o nos pueda escuchar en versiones grabadas posteriormente y se plantee qué puede decir o qué debe decir la universidad, las universidades sobre la economía social, debe aproximarse a la universidad desde las distintas perspectivas que, como servicio público de la educación superior, y tengo la suerte de que me acompañan ilustres colegas que ya has presentado antes, desde la perspectiva de ese servicio público realiza la universidad. La universidad forma profesionales a través de su actividad docente, también genera conocimiento a través de la actividad investigadora, de la ciencia, la tecnología, la innovación, y tiene una función muy importante que antes llamábamos de extensión, que ahora llamamos de transferencia de ese conocimiento a la sociedad. En esos tres ámbitos ha de estar presente la economía social, que además se cita en la Ley Orgánica del Sistema Universitario expresamente, la economía social. ¿Qué dimensiones tienen estas funciones? Pues desde el punto de vista de la docencia, de la formación de titulados, de la formación de profesionales, hay distintas vertientes. En primer lugar, en los distintos títulos oficiales de grado, de máster, de doctorado, que son los que se configuran en la actualidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, hay carreras, voy a utilizar esta palabra que es la comúnmente empleada, hay carreras que han incorporado asignaturas históricamente muy relevantes. Yo tuve la suerte
de compartir con la actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca esa asignatura ya desde los años 90, de Derecho de las Cooperativas y las Sociedades Laborales se llamaba, Derecho de la Economía Social se llama ahora, incorporada en el título de graduado en Relaciones Laborales. Eso ha sucedido en otras carreras también, donde ha habido asignaturas, bien obligatorias, bien optativas, que han permitido estudiar una materia que, como bien reflejan las áreas de conocimiento pues de Natalia, de Eugenia, de Francisco, que vamos a intervenir ahora, es heterogénea. Es una formación multidisciplinaria o interdisciplinaria que desde distintas ramas del derecho, de la economía, de la sociología y desde otras dimensiones también de los campos del saber se aborda. Por tanto, esa es una función que se debe cumplir. Yo soy partidario de que en las titulaciones que están más vinculadas a la realidad, más vinculadas a la gestión empresarial, a la economía, a las ciencias sociales en general, haya asignaturas que se puedan incorporar en los planes de estudios de otras carreras. Hay una segunda posibilidad y es generar titulaciones oficiales dedicadas a la economía social. Normalmente, ¿cuál es la experiencia en la actualidad? Actualmente, si se consulta el registro de universidades, centros y títulos, el registro oficial del Ministerio, podemos ver que hay 9 titulaciones oficiales que se imparten en las universidades españolas, entre ellas en la Universidad Católica de Ávila. Suelen ser titulaciones de máster y 2 de esas 9 son de doctorado, es decir, son titulaciones que se crean ya para especializar en la materia desde una formación previa en un grado que puede ser heterogéneo, como hemos comentado. Creo que esta es una vía interesante también. La vía de la generación de titulaciones oficiales. La economía social tiene gran entidad, es la única que se cita expresamente en la Constitución, precisamente una de sus sociedades, las sociedades cooperativas. Para la sociedad es importantísima, crece esa presencia, crece ese peso y por consiguiente es razonable que haya titulaciones y creo que es razonable que sean de máster, de doctorado, como se han ido articulando. Ha llegado a haber hasta 14, pero se han reconvertido en la actualidad, como decía, son 9 las que aparecen en ese registro como titulaciones en activo. Otra vía posible de abordar este asunto desde las universidades y prestar este servicio es a través de enseñanzas propias, de lo que conocemos como títulos propios, también contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que generan las universidades. Títulos que pueden tener distintas denominaciones, donde la autonomía universitaria es muy importante y que también pueden ofrecer como especialización a personas procedentes de titulaciones diversas que se centren en esta materia, que aprendan a gestionar, a promover, a relanzar. Pero si me preguntaran, ¿es necesario crear titulaciones? ¿Solo es esta vía la posible para que forme la universidad en este campo? Yo contestaría inmediatamente que no, como os podéis imaginar, porque hay otras muchas dimensiones de la universidad cada vez más demandadas por la sociedad que pueden ser utilizadas al respecto. Por ejemplo, la formación permanente. La formación permanente, la formación especializada, sin necesidad de ser un título oficial, ni siquiera un título propio, es muy útil. De hecho, el Consejo Europeo en 2022 aprobó una serie de recomendaciones y en concreto una recomendación para promover lo que llamaron las microcredenciales en el ámbito de las universidades de la Unión Europea. ¿Qué es esto de las microcredenciales? Pues en definitiva es una formación flexible, breve, que se puede adaptar a la realidad, que puede atender las necesidades de la sociedad, del ámbito económico y social, de las empresas, de las entidades que conforman la economía social, para generar formación permanente, especializada, para que personas que tienen ya una formación previa en el mundo de la empresa, de la economía, de la sociología, del derecho, puedan centrarse con una formación muy actualizada, también muy práctica y fácilmente aplicable. Yo creo que esta es una vía que tenemos que cultivar, porque es fundamental, no solo en España, no solo en Castilla y León, sino en toda la Unión Europea, y que puede atender muy bien necesidades sociales y empresariales que ahora mismo se están reclamando. Es fundamental, lo están haciendo ya las universidades de Castilla y León, pero que se trabaje, se siga creciendo en la incorporación de microcredenciales. Tenemos buenos y buenas docentes en esta materia, con gran experiencia, que pueden contribuir a la formación. Este es un asunto que junto con los títulos, pero este es más flexible, más rápido y más generalizable, debemos trabajar ahora, ¿no? Debería
Y yo creo que ese sería un buen asunto para estudiarlo desde ASECIL, desde el propio ámbito del Congreso y la actividad precongresual, poder generar inmediatamente toda una serie de microcredenciales en Castilla y León que hagan que las personas puedan conocer mucho mejor y se puedan dedicar directamente a esta formación. Pero antes decía, no todo es formación de profesionales en sentido estricto, no todo es formación de titulados, sino que hay otras dos funciones que están unidas al servicio público de la educación superior. La investigación, la creación de conocimiento es clave en esta materia también. Es una materia muy viva, afortunadamente, muy dinámica, con nuevas exigencias sociales, y hay distintas fórmulas, desde la investigación en los departamentos, en los institutos, la generación de cátedras, como ha sucedido con la cátedra cuya sede se encuentra en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. Es muy importante también poder generar conocimiento, nuevas realidades, nuevas posibilidades, nuevos modelos de gestión, nuevos modelos societarios, porque la economía social, afortunadamente, es una economía muy viva que responde además de manera inmediata, no puede dilatar en el tiempo sus respuestas a necesidades sociales y, por consiguiente, hay que generar conocimientos permanentemente, que esa es una función muy importante. La investigación, la innovación son claves y creo que las universidades ahí pueden contribuir y hacer mucho. Y luego hay otra dimensión, que es esa transferencia, esa orientación, eso que llamábamos antes esa extensión de tanto la docencia como la investigación. Las universidades han ido generando con acierto servicios de empleo, unidades de empleo, servicios de inserción profesional, prácticas y empleo y emprendimiento. Hay que orientar también a las personas que estudian en las universidades, las que finalizan sus estudios, los antiguos alumnos. El movimiento de las organizaciones de antiguos alumnos debe seguir creciendo y debe seguir siendo impulsado para que quienes quieren emprender, quienes quieren realizar su actividad, su proyecto vital, laboral, profesional, encuentren en la economía social su lugar idóneo para trabajar. A veces, y esta es una queja que recibo y percibo en muchas ocasiones, se dice, cuando se orienta hacia el emprendimiento no se habla bien o no se habla suficientemente de la economía social, quizá porque no hay una tradición tan expresa como de orientar hacia otros tipos societarios o hacia otro tipo de trabajo que pueden ser más conocidos en la sociedad en su conjunto. Creo que es muy importante incorporar con normalidad, además, la Ley de Empleo de 2023, la propia Ley Orgánica de Universidades que antes citaba, o nuestras normas autonómicas, los programas, proyectos, la actividad de ASECIL, de las organizaciones y de las propias universidades de Castilla y León. Es muy importante orientar a quien está finalizando una carrera o la está iniciando incluso, a quien ya la ha finalizado, a quien es antiguo alumno, orientar su actividad profesional y económica hacia la economía social. ¿Por qué? Porque la economía social, sus distintas fórmulas, pensemos en las sociedades cooperativas o incluso en las sociedades laborales, me voy a centrar ahora en las sociedades cooperativas, son un cauce, un instrumento muy importante, facilitador del acceso a la actividad empresarial. Porque cuando hablamos de cooperativas estamos hablando de empresa, que a veces no se unen esas dos cosas, ¿no? Parece que las cooperativas es una realidad distinta. No, no, estamos hablando de empresas, estamos hablando de actividad económica, estamos hablando de la satisfacción de bienes y servicios que la sociedad necesita, estamos hablando de empleo de calidad, estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de bienestar, de ordenación del territorio, de retención y atracción de población y de talento. Estamos hablando de todo eso cuando hablamos de economía social, cuando hablamos de sociedades cooperativas. Y son fórmulas que se han mejorado muchísimo, que han avanzado enormemente y a las que hay que orientar y dirigir a los futuros profesionales, a quienes quieren iniciar una actividad. Emprendimiento y economía social son dos realidades íntimamente unidas. Y eso desde las universidades, también desde otras administraciones y otros ámbitos donde se trabaja, pero desde las universidades en esa función de facilitación de competencias y habilidades, esto que a veces se dice en inglés, pero yo lo voy a decir en castellano porque además estamos en Burgos, de competencias y habilidades que se han de facilitar en el espacio de la educación superior en el ámbito europeo que tanto se ha definido, pues debe ir dirigido también hacia la economía social, porque, y con esto concluyo, no nos olvidemos, hablar de economía social es hablar de una de las realidades
más dinámicas, más innovadoras, más acordes con las nuevas necesidades y la transformación social que nos exige tantos esfuerzos, y por tanto nuestros titulados y tituladas, nuestros estudiantes, no pueden ser ajenos a esta realidad. Creo que deberíamos marcarnos como objetivo inmediato entre las universidades, ASECIL, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Objetivo inmediato es que nadie finalice una titulación universitaria en Castilla y León sin tener como opción poderse especializar permanentemente, bien a través de un título oficial o propio, o bien a través de microcredenciales, sin conocer con detalle la economía social. Me parece que estaremos haciendo un favor muy notable a las personas que estudian en nuestra comunidad y quieren prestar su trabajo, desarrollar su proyecto vital en Castilla y León, y estaremos sobre todo haciendo un gran favor a nuestra comunidad, al bienestar, a la estabilidad y a la mejora de su situación económica y social. Esa es mi opinión, y creo que con el acierto que has tenido, Jesús, agradezco también la invitación que me transmitió Pablo y Arturo en su momento para poder estar aquí presente, que con las personas que has invitado nos lo van a demostrar claramente. Natalia Martín tiene una larga trayectoria, además, lo has dicho tú ahora, en el Consejo Regional como catedrática de Organización de Empresas. Tenemos a la directora de la Cátedra Autonómica de Cooperación, que antes he citado, a Eugenia Serrano, y tenemos un buen ejemplo de lo que es un título específico de posgrado de formación con el máster que dirige Francisco Salinas en la Universidad Católica de Ávila. Me parece que habéis conseguido una buena muestra de lo mucho y bueno que puede hacer Castilla y León en este ámbito. Pues muchas gracias, Enrique. La verdad es que has dado una visión bastante importante, has tocado muchos temas: innovación, transferencia de conocimiento, algo que está resurgiendo ahora mismo, que es el tema de las microcredenciales. Y ahora sí que me gustaría dar paso también al resto de participantes de la mesa. Natalia, como profesora de la Facultad de Económicas de Valladolid y como miembro del Consejo Regional de Economía Social, ¿cómo veis el ámbito de la economía social en el entorno universitario? Vosotros ya habéis tenido experiencias en ese sentido, hace muchos años habéis hecho cositas y, bueno, cosazas y experiencias importantes en temas de economía social, pero bueno, ¿cómo desde la Facultad de Económicas, donde también se fomenta que la gente monte empresas, y lo que decía Enrique también, eso de que muchas veces la fórmula de la economía social no se conoce a la hora de querer emprender, ¿no? Bueno, antes de nada, muchas gracias por haberme brindado la oportunidad de estar aquí con colegas y compañeros de los que siempre se aprende mucho al estar cada uno en un área diferente, pero todas complementarias, que lo hablábamos antes, la importancia, ¿no?, de hablar entre nosotros para abordar un tema como es la economía social, que es holístico, o sea, necesita una perspectiva holística, ¿no? No puedo estar más de acuerdo en todo lo que ha dicho Enrique. Cada vez que abordabas un tema, no puedo estar más de acuerdo. Entonces, tampoco me voy a repetir porque lo ha expuesto de una forma magnífica y no creo que lo pueda hacer igual. Entonces, por aportar algo y en línea con lo que me preguntas. Es verdad que tradicionalmente lo que se ha hecho en economía social es trabajar de una forma paralela a lo que es los estudios formales, ¿no? Tampoco había hueco. Entonces, bueno, pues es verdad que en la Facultad de Económica siempre ha habido muchas jornadas, muchas invitaciones a todas las empresas que tenían, como ha dicho Enrique, empresas que tenían una forma jurídica diferente, ¿no? Cooperativas, emprendedores sociales, sociedades laborales. Entre otras cosas, porque también estamos un poco en la universidad encorsetados. El sistema es muy lento. Cada vez que quieres poner en marcha un título, y vosotros también lo habéis vivido, necesitas muchos años. Una modificación del título necesita muchos años. Entonces, los profesores nos damos cuenta, investigadores, de que tenemos que ir a otra velocidad. Y la única forma que nos dejan es, bueno, pues hacer lo que ahora vamos a llamar microcredenciales, que es mucho más dinámico. Entonces, es verdad que la microcredencial se nos presenta como una fórmula que nos permite avanzar en paralelo un poco a veces a los estudios más formales y abordar temas que son necesarios como la economía social desde la perspectiva en que la sociedad nos está demandando. Entonces, nuestros egresados y profesionales que están en este ámbito con otras formas jurídicas, pues enseñarles lo que significa, ¿no?, trabajar para una cooperativa, una sociedad laboral, un centro especial de empleo, una asociación, fundación, es decir,
ver la economía social tal como yo la considero desde una perspectiva muy, muy global. Porque claro, ese es otro debate que tampoco vamos a entrar, es qué se considera economía social. Y ese debate tiene que estar en la microcredencial, por ejemplo. Porque estoy también de acuerdo con Enrique en que yo tampoco me pondría a abordar estudios formales ahora de economía social, grado en economía social. Yo eso no lo haría nunca. Entonces, sí que utilizaría la microcredencial para actualizar conocimientos, para ponernos en situación de qué se necesita en un profesional, de cuáles son los challenges. Yo soy, al contrario de Enrique, una inglesa adicta a los términos, entre otras cosas porque en nuestro área de conocimiento no hay otra, ¿no? Entonces, cuando son los desafíos futuros, ¿no?, en economía social de forma muy transversal con otras áreas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la microcredencial creo que presenta una oportunidad magnífica. Si quieres, iba también a abordar los temas de investigación y transferencia, pero a lo mejor quizás es mejor que hablemos un poco todos y después Vale, sigamos. perfecto. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Pues doy paso a... Me vas a permitir, Pancho, que sigamos el circuito. A María Eugenia, que además es la directora de la cátedra, donde en este año 2025 ya hemos empezado, yo también estoy en esa cátedra, donde ya hemos empezado a dar algunos pasos para ver hacia dónde podemos dirigir esas microcredenciales, ¿no? Yo reconozco que el término microcredencial, yo que soy de los antiguos, soy de los de, bueno, pues un curso, un máster, un título superior, eso de la microcredencial me suena... Es nuevo, ¿no? Tenemos que empezar a entender que hay nuevas fórmulas de hacer llegar el conocimiento a la gente, y además la microcredencial tiene la particularidad de que no hace falta ser universitario para poder ir a una microcredencial universitaria, ¿no? Claro. Entonces eso es la posibilidad de ampliar el abanico de destinatarios. María Eugenia, desde vuestra, desde vuestra facultad ya Sí. y la cátedra que nos... Ya has comentado un poco. Bueno, en primer lugar también quería agradecer la oportunidad de estar hoy aquí y de acercarnos también a Burgos, ¿no? Hay que recorrer Castilla y León e ir abarcando un poco y defendiendo la economía social a lo largo de las distintas provincias, por lo menos de Castilla y León. Y entonces es un lujo el estar aquí con estas personas que ya has presentado y no voy a repetir. Por lo tanto, mi agradecimiento y mi oportunidad de dar a conocer también pues la cátedra que es de reciente creación en la Universidad de Valladolid del año 2023. Y bueno, pues la verdad es que Enrique ha hecho una exposición muy clara, muy sencilla y muy completa, porque ha abarcado todos los puntos por tratar. En concreto y por referencia, cuando se ha hablado de microcredenciales, pues hay que decir que evidentemente hay nuevas figuras, porque quizás a lo mejor siempre se ha dicho que la universidad era muy teórica y no era tan práctica como debiera ser. Quizás efectivamente por el tema que ha adelantado Natalia, de que los planes de estudios, pues a veces son muy complicados las modificaciones y sin embargo, pues hay muchas personas que integran la universidad, sobre todo en este caso somos profesores que imparten distintas disciplinas jurídicas, que se preocupan por las inquietudes que hay en nuestra sociedad. Y una inquietud que está de relieve es el tema de la economía social. Efectivamente, yo cuando estudié la referencia a economía social, yo creo que fue nula. Yo hice derecho. Nula. Y la referencia a cooperativas, pues fue casi 5 minutos, o sea que muy poco. Mm, es verdad que el estar al tanto de todas estas inquietudes y toda esta riqueza que se va generando en nuestra sociedad hace acudir a otras fórmulas que implican pues lo que es la obligación como profesor de dar a conocer a los alumnos no solamente tu disciplina, sino también otras que están al margen, podríamos decir, de la universidad y que requieren una petición de las distintas personas implicadas. Em,
en la cátedra, que estamos distintas entidades, todas dicen lo mismo, ¿no? Quieren darse a conocer, porque su principal preocupación es la visibilidad. La universidad quiere estar visible aquí, quiere recoger estas inquietudes, y por eso a través de la cátedra pues hemos desarrollado distintas jornadas, y en concreto hace unos días, ahora a finales de septiembre, se ha hecho un congreso académico. Y ahí hace nada, 15 días, se ha hecho también otro congreso sobre datos de las distintas entidades que forman la economía social, y en concreto, más todavía, pues se ha hablado de la oportunidad de utilizar las microcredenciales para hacer esa formación que creo que está demandada y que es evidente. Además, los datos que se habían hecho, porque se han hecho encuestas a los distintos alumnos y a los profesionales para ver qué opinan sobre la economía social, pues es muestra, es un reflejo fiel de esta inquietud y estas ganas de conocer más sobre la economía social. Por eso la apuesta por el tema de los microcredenciales, que estamos estudiándolo, yo creo que va a ser factible, porque abarca, como ya se ha puesto de relieve, la oportunidad de llegar de forma sencilla, sin estos trámites burocráticos que tenemos a nivel de universidad, ¿no? Y a nivel de la administración, de poder llegar a universitarios y a poder llegar a las personas interesadas o a las personas que trabajan, pero que quieren un plus en su complemento, en esa investigación. Entonces, eso unido a los títulos que ya tenemos, porque en la universidad sí que hay algunas asignaturas aisladas en distintas facultades, y también hay algunos másteres y algunos títulos propios que se refieren a esta economía social, pero creo que eso a lo mejor lo debemos de decir más tarde, y por lo tanto no quiero tampoco extenderme. Muy bien, muchas gracias, María Eugenia. Francisco, Pancho, para los que llevamos varios años tratándonos. Sí. Vosotros tenéis una amplia ya experiencia ya en formación específica en economía social, desarrolláis además todos los años la Semana de la Economía Social en la Universidad Católica de Ávila. ¿Vuestra perspectiva? Jesús, después de agradecer a todos y los asistentes también, espero que se me escuche bien porque la voz la tengo muy apagada. La Universidad Católica pues tiene 30 años de existencia. En el año 1996 se pone en marcha, ¿no? Con 2 facultades, actualmente son 4. Tenemos que plantear que desde el principio, podríamos decir, el espíritu de los fundadores de la universidad han tenido una idea y una realidad detrás del servicio a la sociedad. Hay que darla, digamos, no solamente desde la formación, ¿no?, desde lo académico, sino también a través de las realidades en las cuales está en este caso, la Universidad Católica en Castilla y León, y concretamente en un pueblo pequeño, Ávila, ¿no?, con perdón de los abulenses. El punto de referencia después de 1996 está en el 98-99, cuando entra como rector de la universidad Juan José Sanz Jarque, un gran jurista reconocido, trabajó muchos años en el IRIDA, ¿no? Este señor, que fue mi director de tesis, pues fue, yo diría, un apóstol del cooperativismo, y fundamentalmente del cooperativismo agrario. Él trabajó muchísimo en Castilla y León con las concentraciones parcelarias allí por los años 60, ¿no? Y por lo tanto, él tenía una vocación y una idea muy clara cuando entró como rector en esa pequeña universidad. En aquellas fechas solamente había 2 facultades, alumnos empezaban como 300, 400, y actualmente no le hubieran dado el visto bueno de ponerse en marcha,
pero se puso en marcha y actualmente tiene numerosos alumnos, no solamente aquí, sino también en otros países, porque es una universidad, yo diría, más que todo a distancia. Presenciales, hay actualmente como 3.000, 4.000 alumnos, pero a distancia y fundamentalmente América Latina, de España relativamente menos, hay muchos que en este momento, según la estadística y el registro del año pasado, del curso pasado, en la universidad ha habido entre alumnos presenciales y a distancia, ¿no? Unos 6.000, 6.500 alumnos, ¿no? Fundamentalmente a distancia. En Lima, en Bogotá, tienen sedes territoriales para acoger a los alumnos de aquellos países, y no solamente de esos países, sino de otros sitios. Por lo tanto, vuelvo a la figura de Juan Jesús Sanjarque como rector. Fue un gran agrarista. Sanjarque trabajaba en el IRIDA, y desde ese trabajo de IRIDA estuvo en muchas comunidades autónomas. La primera idea que plantea es: vamos a organizar y plantear que la Universidad Católica de Ávila sea el foco donde podamos desarrollar actividades formativas a partir de seminarios, de congresos. Tal es así que ya en el año 98-99 se celebra un gran seminario iberoamericano que vienen creo que fueron 14 los países que vinieron a Ávila para dialogar, y eran más los latinoamericanos que los españoles en esos primeros encuentros. Realmente esa semilla que siembra ese rector pues ha ido creciendo, y en estos momentos, digamos, podríamos decir, perdón por decirlo así, me llama y me dice: Salinas, tienes que venir a acompañarme para poner en marcha el cooperativismo y la economía social. Mi tesis fue sobre cooperativas de trabajo asociado a nivel general de España, ¿no? Y dicho y hecho, pues empezamos a trabajar. En una fecha significativa es en el 2005, se organiza un gran seminario iberoamericano, ¿no?, donde asistieron una media de 150 a 200 personas en Ávila, donde se analiza, y fueron invitados varios profesores de varias universidades de Castilla y León y de Valencia. Un punto importante de referencia para los docentes y para la Universidad Católica de Ávila en este campo de la economía social es CIRIEC, el centro universitario, ¿no?, que su punto de origen es en el año 94 en Valencia, y actualmente también sigue en Valencia la sede central, pero está repartido, digamos, en toda la geografía, ¿no? CIRIEC, la actividad fundamentalmente es la docencia y la investigación. Y desde la investigación, los profesores, un grupo de 5 o 6 profesores de la Universidad Católica, pues estamos adscritos a un servicio, digamos, de fomento de la investigación y concretamente también de el fomento a través de jornadas, seminarios, como ha dicho Jesús, no solamente en Castilla y León, fundamentalmente en Ávila, no, sino también en otras provincias con menos éxito, podríamos decir, pero también con una realidad, y en América Latina. El eje central del trabajo, cogiendo la raíz y el espíritu de Sanjarque, es el cooperativismo. Pero poco después, el CIRIEC, que hemos pertenecido y sigo perteneciendo al CIRIEC, está el fomento de la economía social. Y eso en los años 2010, 2012, entre el 5 y el 14, 15, con la Junta de Castilla y León, que hemos recibido
todos los años unas ayudas económicas, realizábamos seminarios formativos, ¿no? Se ha trabajado bastante con varios profesores de la Universidad de Valladolid, ¿no? De la Universidad de Salamanca, creo que solamente uno, de la Pontificia de Salamanca también. Yo estudié aquí Sociología en Madrid, en la facultad que había de la Pontificia de Salamanca en Madrid a los años finales de los 90, hasta hace 5 o 6 años. El cooperativismo y la economía social ha sido, por lo tanto, el eje fundamental. Un punto de referencia, como he mencionado antes, sería el 2005. Posteriormente, a partir del 2014-2016, viene la idea de institucionalizar la enseñanza y se crean asignaturas, no solamente la Facultad de Economía y de Derecho, sino posteriormente, que actualmente hay 4 facultades en otras ramas también. Hay esa semilla. Se plantea, desde luego, también el conocimiento, hay que hacerlo a través de la investigación. Y de la mano de CIRIEC hemos realizado en el 2022 y después también en el 2024 una radiografía de la economía social de Castilla y León. Nos encargaron a nosotros y después también otros profesores de otras universidades para hacerlo a nivel de España. Y CIRIEC tiene publicado ya los informes de los años 2010 a 2014 y actualmente se está trabajando y ya se tiene los informes y saldrán, según me han comentado, una publicación de los años 2013 fundamentalmente, que los profesores de Ávila hicimos ese trabajo del cooperativismo y la economía social en Castilla y León. Prefería ya terminar y tal vez haya preguntas y perdonar la voz y termino aquí. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Todos habéis comentado un tema que es importante en el ámbito universitario, que es el tema de la investigación. Investigación que surge de los propios profesores que desarrollan tipos de investigaciones, que no sé yo, por eso os preguntaba si la investigación en el ámbito de la economía social está empezando. Ha habido ya algunos trabajos que se han presentado dentro de la cátedra. La investigación hay que potenciarla más en el ámbito universitario y también la parte de los alumnos, los TFGs, que también en el fondo no deja de ser una investigación por parte de los alumnos y la posibilidad de que los alumnos empiecen a hacer TFGs vinculados a la economía social como una forma de ir incorporándoles al conocimiento, a la investigación en el ámbito de la economía social. Natalia, ¿cómo ves el tema de la investigación desde el punto de vista de los profesores o incluso del papel de los TFGs? Sí, bueno, ya lo ha ido avanzando también Francisco y Enrique y es un tema que yo creo que se tiene que abordar porque en realidad somos investigadores y profesores. Y después está la parte de transferencia. Entonces, la investigación, nuestras líneas de investigación, Francisco ha dicho que es el cooperativismo. Una de mis líneas de investigación precisamente es la economía social. Y entonces hemos abordado pues, desde el emprendimiento social hacia movimientos asociativos, fundaciones relacionadas con la economía social. Claro, la investigación te permite estar a la vanguardia de cualquier tema de este tipo y, por tanto, que todo lo que tú enseñes se derive, ¿no?, de esa investigación. Con lo cual la investigación me parece fundamental. Se investiga en economía social a nivel internacional muchísimo y hay revistas muy especializadas sobre el tema de economía social. Además, una de las fórmulas, es verdad que estar en la Unión Europea nos permite beneficiarnos de muchas cosas que se van iniciando en nuestros países. Hemos dicho las microcredenciales, pero después están los proyectos europeos, los KA2, son proyectos donde permiten integrar investigación, formación y transferencia entre distintos países, distintas universidades, distintas empresas de la forma jurídica que quieras, de tal manera que nosotros estamos participando en varios ahora y las lecciones aprendidas son inmensas. De esos proyectos salen muchas veces microcredenciales. Entonces, se tratan aspectos
que todos van unidos, por ejemplo, a la sostenibilidad, que se habla mucho de sostenibilidad hoy en día. Se tratan muchos aspectos de, voy a utilizar el inglés, service learning, que de alguna manera está completamente vinculado a la economía social. Entonces, se aprende, bueno, pues en septiembre del año pasado estuvimos en Irlanda en uno de estos proyectos y nos hicieron visitar Tirlan, una cooperativa que reúne pues, a prácticamente la totalidad de productores de leche de Irlanda. Claro, una cooperativa que si la comparas con, en España hay también cooperativas de este tipo, pero bueno, te empiezan a contar su forma de funcionamiento, sus retos, etcétera, de los que se pueden aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, la investigación, que lo hemos hablado antes, la investigación holística, es decir, una investigación donde no solamente estemos los de organización de empresas, derecho, todos los tipos de derecho, sociología, que te permita abordar todos los matices de la economía social, yo creo que es fundamental para después trasladarlo a unas microcredenciales que sean potentes, quiero decir, que sean microcredenciales que den valor al profesional que está pues pensando en emprender o pensando en dirigir una cooperativa o pensando en llevarla a un ámbito internacional, porque claro, no es lo mismo dirigir una sociedad anónima que dirigir una sociedad laboral, que dirigir una cooperativa o que ser un emprendedor social. Incluso se podría pensar, se habla mucho de startups, ¿por qué no hacer startups en economía social? Que parece que es como algo, claro, un reto. Entonces, todo eso yo creo que se está investigando mucho, trasladarlo al ámbito docente requiere de un tiempo, pero tenemos, yo creo, el momento perfecto, idóneo, para abordarlo desde una perspectiva holística. Y otra cosa que también es importante, teniendo en cuenta, si estamos hablando de Castilla y León, de todo el tejido castellano-leonés, porque de nada sirve que en Valladolid hagamos una cosa, en Ávila hagáis otra, en Salamanca hagamos otra, ¿no? Es decir, yo creo que también tienen que ser iniciativas coordinadas para que todos los recursos de los que disponemos realmente contribuyan en ese valor de la economía social. Es muy importante eso que decía Natalia y la necesidad de coordinarnos más y trabajar más conjuntamente para que nos entiendan quienes nos ven desde fuera de la universidad y muchas veces no se sabe bien qué es la actividad universitaria, ¿no? Cuando hablamos de investigación estamos hablando de crear conocimiento. Tenemos investigación básica, que es la que nos va a permitir entender conceptos, entender y localizar los problemas, dónde están los retos, dónde están las oportunidades, qué novedades hay, qué nuevas disposiciones, qué nuevas dimensiones también para la economía social existen. Hay una investigación aplicada, que suele ser una investigación aplicada a materias concretas o a la solución de problemas concretos o a la generación de nuevas oportunidades, nuevos retos. Y, en definitiva, las sociedades que más avanzan son las que más conocimiento crean, generan y ponen a disposición. Por eso es muy importante la transferencia también, como decía Natalia. Hablar de investigación en economía social es dar respuesta a necesidades sociales, en primer lugar. Por eso es muy importante la coordinación de los grupos de investigación, de las cátedras, de los institutos, de las universidades. Y en Castilla y León, en este, al igual que en otros ámbitos, tenemos un potencial enorme. A veces no somos conscientes de la importancia del sistema universitario de Castilla y León. Es que es un gran sistema universitario, con grandes especialistas en muchas materias y en economía social en particular. Y podemos prestar este servicio, que es la generación de ese conocimiento en la composición básica de los asuntos y en la investigación aplicada. Además, incorporando, lo decías muy bien, también a los nuevos profesionales, a los futuros titulados y tituladas a través de trabajos fin de grado o trabajos fin de máster, que probablemente es donde más nos vamos a situar, aunque son importantes los fin de grado, y por supuesto tesis doctorales, que sería el gran proyecto de investigación, el gran trabajo de investigación que conduce a la máxima titulación académica, que es el doctorado, ¿no? Que también tenemos que fomentar ahí, en materia de doctorado, trabajos de investigación dentro de estos grupos que, por definición, además de ser colectivos internacionales o europeos, deben ser, además, interdisciplinarios. A mí me parece que es muy importante
que para la economía social nos coordinemos mucho, porque el conocimiento a veces administrativamente tendemos a compartimentarlo, ¿no? Como si fuera así posible en la realidad, pero la realidad es tan sumamente compleja y en estos ámbitos y tenemos tantos retos a los que dar respuesta que es muy importante trabajar y abordarlo conjuntamente. Yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad en Castilla y León de generar ese conocimiento y de incorporar, y esto es muy importante para las organizaciones que hay de la economía social. CECIL es un clarísimo ejemplo, ya sabes, Jesús, con Arturo Santos también he tenido ocasión de comentarlo, con Pablo Sánchez, la gran alegría que me disteis cuando se creó CECIL. Además tuve la suerte de que se constituyera en la sede del Consejo Económico y Social. Es muy importante porque la investigación, sobre todo cuando estamos hablando de investigación aplicada, es fundamental que no la hagan solo los docentes, los investigadores e investigadoras, sino que lo hagan con la sociedad, con las personas que conocéis perfectamente la realidad, porque ¿quién puede mejor decir, aquí encontramos un problema, aquí encontramos una carencia, pero aquí hay una oportunidad extraordinaria y la economía social se encuentra en un momento, y eso creo que debemos ser todos conscientes, por eso lo quiero transmitir, de gran ebullición, de gran éxito, de gran reconocimiento nacional, autonómico, internacional, europeo. Basta ver los últimos datos. Estamos en el Año Internacional del Cooperativismo, lo declaró así Naciones Unidas, nada más y nada menos, y es la gran oportunidad para que haya actividad económica en el territorio, económica y social. Y creo que desde la creación de conocimiento, en el sentido que estamos hablando, y desde la incorporación a la propia investigación y creación del conocimiento de las entidades, es como podemos avanzar y además ponernos a la cabeza. ¿Por qué no? Aquí es verdad que en Castilla y León nos cuesta decir estas cosas porque somos muy austeros en la manifestación de nuestras situaciones, de lo que hacemos, pero a veces hay que decirlo. Y yo creo que hay que decirlo. Estamos con la oportunidad de podernos poner a la cabeza, de promover nuevas posibilidades, nuevas iniciativas y de dar a conocer bien a la sociedad qué es la economía social y todos los beneficios que genera en un territorio una economía social fuerte, moderna y actualizada. Yo cojo el testigo, se lo diré a Pablo, que a CECIL desde luego se pone a disposición de empezar a abrir alguna línea de trabajo conjunta de las universidades, porque tampoco tengo yo muy claro en el ámbito universitario quién sería el órgano coordinador de este tipo de yo creo que iniciativas. aquí tienes una representación que sería buena para poder dinamizar con colegas de las demás universidades que están trabajando, con la propia Junta de Castilla y León, porque tanto desde Educación como de Industria, Comercio y Empleo, y en particular de la Dirección General, pues están muy interesados en esta materia. Hay programas europeos, lo decía muy bien Natalia, hay programas autonómicos, hay programas nacionales. También tenemos ahora un Ministerio de Trabajo y Economía Social, no lo olvidemos. Es la primera vez que aparece el rótulo Economía Social en un ministerio del Gobierno de España, al menos que yo recuerde. Tenemos una gran ocasión, hay una Secretaría de Estado nueva, de poder empujar en la misma línea y poder incorporar proyectos donde necesariamente, además una línea que gusta mucho en Europa, que las propias organizaciones de la sociedad y se incorporen a la creación de conocimiento, a la investigación, a la innovación, porque al final innovación e investigación están muy unidas y es fundamental vuestra presencia. Bueno, yo creo que nos ofrecemos los cuatro que estamos aquí en representación de las universidades, pero muchos más para poder generar un proyecto conjunto. Yo creo que Castilla y León, en ese sentido, lo tiene bastante bien estructurado. O sea, es verdad que a lo mejor nos falta dar ese paso de querernos de verdad, que aquí hay muchas cosas que hacer, ¿no? Al final hay una dirección general, hay un consejo regional, hay una cátedra de economía social, hay unos premios de economía social y hay un congreso de economía social. Es muy importante, muy importante. Ya la primera edición nos lo demostró y esta segunda edición estoy convencido que nos lo va a demostrar todavía más. No, da igual donde sea, es en Castilla y León, en Salamanca es una nueva ocasión, el primero fue en Valladolid, seguro que va a ser itinerante. Lo importante es que sea en Castilla y León. Sí, no, falta un mes todavía para que empiece el congreso y tenemos el aforo ya bastante cubierto, o sea que en ese sentido el éxito yo creo que sí que está asegurado. Vamos, esperemos, va a venir mucha gente gente de fuera, por eso es un congreso internacional. Además habéis elegido un edificio que tiene
una gran cámara acorazada, porque era donde estaba la mayor parte de lo que había que guardar bien, que era la sede del Banco de España. Por algo será. Yo creo que este es un mensaje subliminal también. Tenemos una gran joya, un gran valor, una gran oportunidad con la economía social, y por eso hemos buscado el sitio mejor protegido que representa esa riqueza Y colectiva. ahora estamos trabajando, por eso salíamos antes de una reunión, estamos trabajando en el nuevo plan estratégico de la economía social para los próximos 4 años. O sea que estamos, es verdad, en un momento bastante bueno. Pero no Sí. quería separar del tema de que estamos de investigación y TFGs en la Sí. Facultad de Comercio. ¿Ya habéis Sí. empezado? ¿Tenéis algún pasito Sí, dado? sí, bueno, yo creo, como bien ha dicho Enrique, que estamos en un momento de alza de la economía social, porque cada vez es más conocida en todas las instancias, y el hecho de que se haya creado esta cátedra de reciente creación, porque lleva poquitos años, pero bueno, estamos haciendo, yo creo que una campaña de visibilidad bastante importante, porque hemos realizado distintas jornadas y lo tratamos de extender a todas las facultades posibles para que se conozcan, y yo creo que eso pues ha venido bastante bien a los alumnos, porque a fin de cuentas es verdad que la investigación la hacemos los profesores. Eso es evidente, y cada uno, los profesores, tenemos libertad para elegir la investigación que queremos realizar, y lo hacemos al margen, por así decirlo, de nuestro trabajo. Es como un plus. Entonces hay personas que investigan más que otras, un poco pues depende de cada persona. En concreto, por ejemplo, yo ya llevo hace tiempo investigando en materia de fundaciones y materia de cooperativas, lo llevamos haciendo, y tanto investigación de publicaciones como también de darlo a conocer a los alumnos, porque llevamos realizando muchas jornadas y muchas actividades de cara a este conocimiento. O sea que eso lo llevamos haciendo. Es verdad que ahora es más visible porque a través de la cátedra, y tengo que dar las gracias también que ha visitado a la Consejería de Comercio, Industria y Empleo, que ha sido la que junto con la Universidad de Valladolid pues nos dotan con con un presupuesto de todos los años, de momento, de 30.000 euros, y hace que podamos realizar esas campañas. Evidentemente, como también habéis citado, CIRIEC es parte de todo el tema de economía social. De hecho, las primeras jornadas que hicimos, ahí estuvieron mucha gente de CIRIEC, porque también nosotros colaboramos, en mi caso, y bueno, también más profesores que integran esta cátedra, directamente de una forma estrecha con CIRIEC. O sea, porque la verdad que Valencia es bastante pionero y hace muchas actividades que le dan esa difusión, y que todos, como bien has dicho, ¿no? Todos reconocemos esa labor que realizan. Por lo tanto, creo que los investigadores no tienen que quedarse solamente en el hecho de publicar, sino que tiene que difundírselo a sus alumnos, porque somos profesores, extenderlo a sus alumnos. Nosotros normalmente, cuando hacemos las jornadas, no solamente las hemos dirigido a nuestros alumnos, hemos hecho jornada de puertas abiertas a todas las personas que pudieran interesar, y lo hemos difundido pues a través del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid. Pues se va difundiendo todas las actividades que se hacen, y normalmente abierto a todo el público, y eso viene bien. Viene bien de cara a esa visibilidad que tanto se pide por las distintas entidades. En concreto, respecto a los trabajos de investigación que se realicen en estas materias, pues yo quiero ahora citar, y así un reconocimiento, a mi amigo y compañero José Antonio Orejas Casas, que tanto ha luchado por todos estos temas de fundaciones, cooperativismo, solidaridad, responsabilidad social, y que ahora hemos hecho este año, gracias a Laboral Cucha, que evidentemente pues la cooperativa de Mondragón a nivel internacional, pues la verdad que todos conocemos la gran labor que realiza. Bueno, pues hemos conseguido unas becas o unos premios, por así decirlo, a los trabajos de investigación en estas materias de economía social, y está abierta a toda la Universidad de Valladolid, a todo el campus, porque la Universidad de Valladolid, recuerdo que no solamente tiene a Valladolid, sino que tiene el campus de Soria, el de Segovia y el de Soria, el de Palencia.
Por lo tanto, lo hemos difundido, o hemos tratado de hacer esa difusión para que los profesores que tengan algún alumno que esté realizando algún trabajo, pues puedan optar a este premio. Son premios pequeños, pero bueno, a lo mejor es un aliciente. Es una más forma que de nada. empezar y sobre todo el Claro. hecho de incorporar a alguien de fuera que no es lo público, como es Claro. la Cucha, Sí. que haya apostado por este Sí, tipo de becas, ¿no? de premios. efectivamente. Entonces yo creo que eso puede ser un aliciente de cara a que hay alumnos a lo mejor que no saben, porque no tenemos que olvidarnos que cuando se hace un trabajo es un estudio, un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado, es un estudio especialista en una materia. Entonces a lo mejor has hablado o te han contado algo sobre economía social, más o menos, pero tú quieres profundizar en ello. Y entonces ahí esa profundidad y encima tienes un reconocimiento económico, pues bueno, Pues yo creo que a fenomenal. los alumnos pues les puede venir bien. Ajá. Desde Ávila, ¿qué nos puedes contar, Francisco, de TFGs, investigación? El máster funciona desde hace 4 o 5 años, ¿no? Y son los trabajos, hay alguna media de 12, 14 alumnos, de los cuales un tercio son españoles y el resto, digamos, de varios países de América Latina, fundamentalmente Colombia, Perú, Guatemala, están ahí porque alguna vez algún profesor ha estado por ahí y esa semilla, digamos, que se ha dejado hablando sobre economía, pero están en esa línea. Por lo tanto, en este momento en Ávila se está trabajando bastante que los docentes, los trabajos de final de máster o los trabajos de final de curso también, ¿no? De los trabajos no solamente de economía, sino también de otras ramas, lograr una interdisciplinariedad, ¿no? Para poder devolver a base de seminarios internos dentro de las facultades. Ávila nace con 2 facultades, actualmente tiene 4, ¿no? Y va creciendo y y los alumnos son, hay más alumnos a distancia, ¿no? que presenciales. Por lo tanto, en esa línea de alumnos de distancia, tanto en Guatemala como en Colombia, en Perú, se están generando, pues, fomentando el cooperativismo e introduciendo esta denominación de la economía social, ¿no? o solidaria, que fundamentalmente se llama en América Latina. Desde ahí estamos trabajando, colaborando. La universidad pues quiere no solamente hacer su trabajo dentro de la provincia, sino con toda la comunidad autónoma, ¿no? Tiene relaciones con varias instituciones, profesores que están trabajando y colaborando en la docencia y en algunos másteres también en la universidad. Y eso. Y si me permite, Jesús, hay una cosa en relación con la investigación o con la creación de conocimiento para quienes nos están viendo o nos puedan escuchar en la versión grabada, que es cómo se elige la materia de la que se investiga. Porque claro, hablamos de economía social, pero eso es un universo, la economía social, hay que seleccionar los temas concretos. Por supuesto está la vía del impulso por parte de los especialistas, de los investigadores e investigadoras, pero vuelvo a lo de antes. Es muy importante también, cuando nos escuchen personas que están trabajando en proyectos de economía social o que están valorando dedicarse a ello, que tienen ya constituida su sociedad cooperativa, su sociedad laboral, la que sea, es muy importante que puedan plantear también los asuntos. El proceso de creación de conocimiento es de ida y vuelta, no es una cosa que se ve desde una atalaya y luego generosamente se transfiere, no. Estábamos hablando de la sociedad, de los ámbitos de investigación al mismo nivel, esa retroalimentación de conocimientos, de problemas, de retos, de dudas, es fundamental, y ASECIL y otras organizaciones pueden y deben servir también, yo creo que de puente
para que en contacto con las personas investigadoras, con los grupos de investigación, con las universidades, las cátedras, transmitir cuáles son los problemas. Sobre esto no hemos encontrado nada. Sobre este asunto hemos buscado bibliografía, hemos buscado soluciones, informes, dictámenes y no hay. Claro, es decir, que tiene que ser una comunidad muy rica, que ese es el modelo más útil de investigación, incluso para la investigación básica, no solo para la aplicada. Y creo que en Castilla y León también estamos en condiciones de hacerlo. Por eso es muy importante que haya organizaciones como ASECIL, que son organizaciones fuertes, que agrupan al colectivo, a las necesidades y que deben transmitir a las universidades. Es que necesitamos que se trabaje sobre esto. Todavía no lo hemos encontrado, pero tampoco lo hemos encontrado que lo hayan hecho los australianos. Es que no lo hemos encontrado en ningún sitio. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Ahí esa integración de el que investiga, el que crea conocimiento, el que demanda ese conocimiento, pero también tiene su dimensión práctica porque padece algunas carencias o porque tiene una idea genial, porque en Castilla y León ha habido históricamente ideas geniales que encuentran su lugar de desarrollo en la economía social y no sabe cómo articularlo, cómo hacerlo. Creo que ahí el servicio público que pueden y deben prestar las universidades es clave. Esa es otra línea de trabajo que también, como conclusión que me atrevo a proponer, debemos extraer. Debemos trabajar juntos en la creación del conocimiento, pero para eso también en la selección de los asuntos. Para que esa dimensión, me parece que era Eugenia la que lo decía antes, es decir, a veces se dice, bueno, lo que hacen las universidades es muy teórico. Bueno, lo que se hace en las universidades se aplica después, porque claro, hace falta una gran base teórica para luego haya investigación aplicada. Pero no es que las universidades sean una atalaya, una torre de marfil, como a veces se ha dicho, aislada de la realidad. No, no, es que tiene que estar completamente imbricada y por eso es muy importante la articulación de la sociedad civil, es muy importante la articulación de las entidades de la economía social y es muy importante que haya ese diálogo constante y permanente y que no se diga, ¿y ahora dónde voy? ¿Dónde estará la ventanilla para hablar de esto? No, no, tiene que haber un tejido y una confianza recíproca que nos permita avanzar y prestaremos un gran servicio, voy a usar ese otro tiempo verbal, prestaremos un gran servicio a la sociedad. Yo creo que cada vez, con el paso de los tiempos, los profesores estamos más adaptados a ver, somos conscientes de todos los problemas que existen realmente en la sociedad y quieren colaborar. Por eso esta llamada que te hace Enrique a que las entidades participen y colaboren con los investigadores hace que tú puedas buscar a lo mejor un punto de conexión entre lo que yo quiero investigar y lo que a ti realmente te interesa para. Claro, 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 claro. Entonces, ahí, como son cada vez más conscientes, de hecho se ve porque cada vez hay más participación de los distintos profesores en distintas actividades. Cuando buscas, acuden a congresos, se relacionan mucho más, hay mucha más facilidad, porque también, incluso para viajar, para salir fuera, y yo creo que esto, pues, cada vez lo vemos mucho más. Y además, no solamente esto, lo que habías apuntado de online, ¿no? Pues sobre todo con el tema del COVID, pues nos ha traído cosas buenas y cosas malas y esta conexión de programas y de cursos online, pues ahora se ha acrecentado porque utilizas mucho más. De hecho, permites que en los congresos ya, si no puedes ir físicamente, puedas intervenir en los congresos y es mucho más enriquecedor. Entonces yo creo que hay cosas buenas, como todo, ¿no? Y cosas malas que trataremos de hacerlo lo mejor posible, pero que no hay que olvidar ese aspecto de esa conexión, esa multidisciplinaridad que todos queremos encontrar. Vamos a ir terminando ya, pero sí que quería haceros una pregunta en el ámbito del emprendimiento y el papel de la universidad que tiene como ámbito para el fomento de la creación de empresas, de actividad económica y de crear empresas de economía social, ¿no? Porque al final muchas veces cuando alguien quiere crear una empresa dice, pues mira, lo más fácil, una sociedad limitada, 3.000 euros, estatuto, registro y a funcionar, ¿no? Cuando hay otro tipo de fórmulas que a lo mejor no estamos todos fomentando o dando a conocer qué son, o sea que se puede crear una sociedad limitada laboral, se puede crear una cooperativa. Es verdad que el ámbito de las empresas de inserción y los centros de empleo ya es algo más complejo, pero que hay otras fórmulas de emprendimiento donde la universidad puede jugar un papel importante a la hora de decir, oye, que no solo está la sociedad limitada, la sociedad anónima,
sino que hay otros modelos, Natalia. Sí, nosotros llevamos investigando desde hace por lo menos 20 años la intención emprendedora de los estudiantes universitarios. Y es verdad que si bien en general en España, comparado con otros países, nuestra intención emprendedora es mucho menor, en las universidades es incluso menor. Se ha puesto en marcha además una iniciativa que se llama GES, que yo coordino en la Universidad de Valladolid, donde precisamente se estudia esa intención emprendedora y se compara a nivel mundial, tratando de desvelar aquellos factores que promueven, ¿no?, el que los universitarios pues, quieran crear sus empresas, que ya te digo, la intención es baja y el que creen sus empresas es más bajo aún. Una cosa que incentiva muchísimo es el que un familiar tuyo sea emprendedor o tenga esa vocación, ¿no? Porque lo ves muy de cerca y te quitas miedos y evitas el miedo. O te da miedo. O te da miedo. correcto, te da miedo, pero Mi bueno. padre no le veo nunca, me está trabajando, Claro. o mi madre está trabajando y yo tampoco la También. veo, ¿no? Entonces dices, en economía social, ¿no? Pues me pasa exactamente igual. Lo que hay que hacer es quitar esos miedos, sea familiares o no familiares, a los estudiantes universitarios. Para ello, yo insistiría en esa colaboración, porque muchas veces el miedo del estudiante nosotros no se lo podemos quitar, pero sí que se lo podéis quitar vosotros que estáis desde fuera. Entonces, nosotros podemos formarle muy bien para que cuando vosotros, vamos, no vosotros entréis, estemos ya en esa colaboración, le deis alas para que pueda desarrollar su iniciativa emprendedora. Entonces, para mí es súper importante el que incluso en nuestras aulas entréis vosotros. Quiero decir, nosotros tenemos a muchos profesores invitados, sobre todo en los máster, de alguna manera para unir esa teoría a esa realidad empresarial. Entonces, dentro del currículum, que es de lo que estamos hablando, pues también os animo a que vengáis a nuestras aulas, porque en muchas asignaturas tenéis cabida, o sea, tienen cabida todos los que pues hayan desarrollado su iniciativa empresarial dentro de la economía social. Así que esa es otra puerta abierta, ¿no?, a esa co-creación de la que hablaba Enrique, donde un aspecto también que se puede estudiar es el del liderazgo. Tú lo has reflejado en vuestra propia universidad, es decir, esos líderes que son capaces, en este caso en la economía social, de transmitir ese interés, ¿no? Entonces, aspectos de liderazgo en economía social yo creo que también es importante hablar de ellos. Emprendimiento desde la universidad. Sí, a mí me parece que la formación universitaria debe generar dentro de esas habilidades, de esas competencias, personas emprendedoras. Para cualquier titulación. En cualquier titulación se debería generar ese espíritu de emprender. De emprender no necesariamente de convertirse en empresario, porque sería exagerado, ¿no?, que todos los estudiantes y titulados universitarios fueran empresarios, porque hace falta otras funciones dentro de la sociedad. Pero la capacidad de emprender como trabajadores y trabajadoras, como personas que trabajan en la administración pública, empleados públicos, funcionarios públicos, y la capacidad de emprender para generar una nueva actividad empresarial, que esa es la que, como bien decía Natalia, a veces queda más oculta entre las preferencias de los estudiantes. Hay que generar ese espíritu emprendedor y desde la universidad, como afortunadamente cada vez hay más servicios de orientación en esta materia, más actividades, incluso desde las asociaciones de antiguos alumnos. Yo he tenido la suerte de participar en la puesta en marcha del programa Empresas Amigas que ha impulsado Alumni Universidad de Salamanca con su Fundación General, para que los antiguos alumnos de las universidades, que les tenemos que cuidar mucho y bien, vengan y vuelvan a la universidad también para orientar en el ámbito empresarial, pues desde ahí, desde todos estos instrumentos, orientar hacia la economía social. Decía Natalia, ¿por qué no las startups de la economía social? Yo estoy de acuerdo con ella. Parece que cuando se habla de economía social no se habla de empresa, se habla de algo subsidiario, de algo que, bueno, no se sabe bien, claro. No, es que hay que insistirles a los emprendedores. Estamos hablando de empresas que tienen unos principios, unos valores éticos de servicio a la sociedad muy fuertes. Pero no solo sin ánimo de pérdida, sino con ganas de ganar dinero. Si es que la economía social es actividad empresarial, desde todas sus dimensiones, con distintas funciones complementarias, pero actividad empresarial. Por tanto, deberíamos conseguir que quienes orientan, que quienes generan opinión, que quienes forman, dirijan también, no obliguen, claro, porque eso no tiene sentido y sería además absurdo, dirijan también las opciones de los estudiantes hacia la economía social, porque muchas veces es más fácil desde el punto de vista tributario, desde la fiscalidad, desde el punto de vista de la puesta en marcha de la actividad, desde el punto de vista de la organización
decir, bueno, somos nuestros propios jefes, si me permitís esta expresión. Desde el punto de vista de los servicios que se pueden prestar, constituir una empresa basada en los principios de la economía social. Es que para el orientador, yo se lo digo a mis estudiantes, a los titulados, ¿por qué no piensas en una fórmula de economía social? Es que siempre vamos al mismo sitio. No, hay un abanico muy grande y uno de los más bonitos, interesantes, productivos, que tiene más actividad, que radica mejor en el territorio, es la economía social. Eso es lo que tendríamos que transmitirles y creo que la universidad en esa doble dimensión, crear personas emprendedoras y orientar hacia el emprendimiento empresarial, debe incorporar necesariamente la economía social. Vosotros en la Facultad de Comercio tenéis premios de emprendedores, en ese sentido sí que hacéis un trabajo importante de fomento. Llevamos bastante tiempo haciendo todo esto. Tenemos asignaturas de creación de empresas, tenemos evidentemente esa motivación a los alumnos con premios para que ellos cuando monten su empresa, damos premio económico de 3 premios, o sea que bueno, un poco de ayuda. Es verdad que es muy duro ser un empresario, sobre todo por los temas fiscales, que es una queja muy grande en general, ¿no? Es verdad que las economías sociales tienen otro sistema fiscal, un trato más favorable, pero también hay que decir que hay un problema que las cooperativas agroalimentarias, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Las agroalimentarias, tratan de completarlo, porque tenemos empresas cooperativas muy importantes en Castilla y León. Tenemos a Covadú, tenemos a Cor, bueno, hay muchas empresas que tienen un relieve considerable y que lo que se quiere hacer es también con ellas fijar la población en el entorno rural. Quizás hoy por hoy, a lo mejor, aunque hay una conciencia hacia todos estos valores de motivación, impulso de la economía social, responsabilidad, sostenibilidad, todos estos valores que yo creo que los jóvenes los tienen más dentro, ¿no? Que a lo mejor que antes, estos valores, pero luego, claro, el tema del ánimo del lucro, que es verdad que internamente está en todas las empresas, en todas las entidades. Yo que trabajo mucho, por ejemplo, el tema de fundaciones, parece que las fundaciones no pueden tener ánimo de lucro. Bueno, en realidad lo que no pueden es repartir beneficio, pero el ánimo de lucro está bien, tener una ganancia, porque más se van Porque se reinvierte en el fin Claro, fundacional. efectivamente. Entonces, la labor que se hace por parte de las empresas de inserción, las empresas especiales de empleo, respecto a las personas, bueno, yo creo que a nivel social la gente cada vez está más concienciada en estas figuras y en que pueden trabajar ahí, porque pensaban, la mayoría de los alumnos, como yo, aunque sea de Derecho, doy clase en una facultad más de Economía, ¿no? Como es Comercio en este caso, bueno, pues sí que hay ese interés de los alumnos y sí que son conscientes de los temas que preocupan a la sociedad y sí quieren ser ellos partícipes y realizar una gran labor a la sociedad que se puede hacer a través de estas entidades de economía social. Por eso es bueno, nosotros hacemos muchas jornadas y repito que ya lo he dicho antes, abiertas a todo el público y el labor de emprendimiento junto con otras entidades de la universidad, porque el Parque Tecnológico también apuesta por materia de emprendimiento. Bueno, yo creo que poco a poco, porque esto no puede ser de la noche a la mañana, pero poco a poco pues vamos a conseguir mayor visibilidad y mayor preocupación. Yo creo que sí. Francisco, emprendimiento. Pues, el emprendimiento, nosotros este curso y final del curso anterior se ha trabajado a doble nivel. Por un lado, con los profesores, voluntarios que quieran escuchar qué es eso de economía social, qué es eso de cooperativismo o economía social, ¿no? Porque actualmente hay más alumnos de América Latina que de España. Por lo tanto, se está trabajando que los docentes pues, lleven también esa orientación, ¿no? La economía social tiene su principal figura que es el cooperativismo, ¿no? Pero ambos es una realidad que va a
fomentar el desarrollo y el crecimiento económico y personal, ¿no? Para ello se ha tenido reuniones con profesores, ¿no? Porque los profesores son los tutores a distancia, donde, digamos, se está trabajando más allí que aquí, digamos, en Perú, en Guatemala, ¿no? Actualmente 4 profesores de la Católica estamos haciendo un estudio de investigación sobre economía social. Ellos llaman cooperativismo en Guatemala, ¿no? Con extensión a los países de Centroamérica, ¿no? Y se está implicando algunos docentes que ya se conocen, ¿no? Y alumnos y exalumnos de esos de la Facultad de Económicas de la Universidad. En esa línea, posiblemente el trabajo de la Católica está más hacia el exterior que en el interior en España, pero que también, porque hay los alumnos de Ávila, pues el 90% son españoles, ¿no? Pues vamos a ir terminando. Yo solamente os voy a pedir ya para terminar una frase para el futuro. ¿Qué le pedís que sea el futuro de la economía social y de la universidad? La carta a los Reyes Magos, por parte de cada uno de vosotros, a la economía social y a la universidad. Todos los estudiantes, todas las personas tituladas de nuestras universidades de Castilla y León salgan con conocimientos sobre economía social. Que eso no significa ser especialista, para eso habrá unos pocos que se especializarán al máximo, pero sí que conozcan la economía social y que puedan decidir, si así libremente quieren, dedicarse a la economía social. Natalia. Pues por no repetirme y aportar alguna idea adicional, pues mi deseo sería, en esa carta a los Reyes Magos, que la economía social se capilarice en todos los centros, en todas las áreas de conocimiento de por lo menos las universidades de Castilla y León. Esa sería mi carta. Bueno, a mí lo que sí que me gustaría es una colaboración que tengamos todas las entidades y todas las personas que nos preocupemos por este tema de economía social para trabajar de forma conjunta, porque la economía social, uno de sus valores es esa colaboración conjunta. Bueno, pues a ver que esa cooperación entre todos. Claro, ¿no? A ver si entre todos los estudiosos de la materia podemos llegar a obtener unos resultados lo más amplios posible. Y Francisco, tu carta a los Reyes que llega. En primer lugar, un agradecimiento a Jesús, ¿no? y todo lo que haya detrás de todo de ello, que haya invitado a la Universidad Católica de Ávila, porque a veces es la gran desconocida y que hace una universidad privada y además católica, ¿no? En este momento, la universidad está trabajando, digamos, a doble nivel. Uno, con los profesores presenciales y a distancia, para comentar que economía social también existe, ¿no? Existe en sus diversas familias que hay dentro de esa unidad. Y los profesores, para que puedan extenderlo a sus alumnos, especialmente cuidando los trabajos final de grado, ¿no? Y másteres, ¿no? No solamente el máster de economía social, sino en otros. Cualquier materia se puede estudiar y trabajar desde la economía social. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por venir, por acudir a la llamada de ASECIL, a esta actividad precongresual previa al Congreso de Salamanca los días 10, 11 y 12 de noviembre, al que os esperamos. Algunos vais a participar y allí os esperamos. Tendremos 2 sesiones más precongresuales a lo largo del mes de octubre, una más vinculada el próximo día 23 a la parte de discapacidad y de personas en riesgo de exclusión, y el día 30 que tendremos otra mesa en el ámbito de la financiación del emprendimiento colectivo que desarrollaremos en Valladolid, en el edificio de soluciones empresariales, al que por supuesto estáis
también invitados. Muchas gracias a los cuatro. Gracias a ti, Gracias. Jesús. Gracias y enhorabuena por todo.